We have dreams and purposes in our life that are not happening, but we are good at hiding like nothing's happening. Tenemos sueños que no lo hemos completado, pero somos buenos en esconderlos. We don't share our dreams or hopes because when they don't happen, we don't want to look like this woman. No compartimos nuestros sueños y deseos porque si no suceden, entonces no queremos sufrir. We rather not say anything we want from God because we don't want to have that rejection and failure from other people. Preferimos no decir lo que queremos de Dios porque no queremos tener ese rechazo que esa mujer sintió de la gente. And so we're very similar to her. Entonces somos muy similares a esa mujer. But let me tell you the good news. Déjame decirte la buena noticia aquí. That in that bottom, Que allí abajo donde está, in that brokenness, en esa rotura de vida, was where God recreated Hannah. fue en donde Dios pudo recrear a Ana. God recreated Hannah's life. Dios refabricó, rehizo. I want to tell you that in our total weaknesses, En nuestra total debilidad is where God becomes strong and everything for our lives. es donde Dios se hace fuerte para todo en I tell you, nosotros. in all of Israel, En todo Israel, déjame decir, there wasn't a woman that made that prayer. no hubo ni una mujer que oró de tal She manera. wanted children. Ella quería hijos, She wanted a son. quería un hijo, But God gave her a vision of victory. pero Dios le dio una visión de victoria. Where now she was like, God, Ahora ella dice, don't Dios, give me just a son, no me des solo un hijo, but give me a son that will serve you all the days of his life. dame un hijo que te vaya a servir toda su vida. I don't know about you, No sé en cuanto a ti, but I want my children to serve the Lord. pero yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. How many of us are praying like that with a vision of victory over our children, Pidiendo así a Dios una visión de victoria para nuestros over our hijos, young people, sobre nuestros jóvenes, that the world's not going to grab them que el mundo no los va a robar, because we have a vision from God porque tenemos de Dios una visión that they are in victory, amen? que ellos van a ser victoriosos. Amén. Hannah changed her plea to God for children Ana cambió ese clamor por niños to one, if you give me a son, I will give him to the Lord all the days of his life. y dijo, si me das un hijo te lo daré a ti, Dios, todos los días de She su vida. received a vision of victory. Recibió una visión de victoria. Listen, she went from having no generation, Oye, ella fue de no tener ninguna generación, not tied into the Levi tribe, which was all the priests. no era parte de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. She went from that Ella salió de allí to having a son para tener un hijo that became the most important man of God in that nation. que fue el hombre más importante en la nación de Israel. In fact, we have two books in the Bible named after him, 1 Samuel, 2 Hay Samuel. dos libros de la Biblia con su nombre, 1 y 2 Samuel. What can God do with our lives and family today if we ask him for a vision of victory right now for our ¿Qué family? puede Dios hacer con tu vida y la mía si pedimos una visión de victoria ahora? We can ask God today for a vision for our lives, Hoy podemos pedir a Dios por una visión para nuestra vida, for our marriages, para nuestro matrimonio, for our children. para nuestros niños, That is a vision of victory. que es una visión de victoria. How is your marriage, by the way? ¿Cómo está tu matrimonio? How Dicho is sea your de paso. family, by the way? ¿Cómo va tu familia? How is your individual life? ¿Cómo va tu vida como individuo? I want to tell you that today God could give you a vision of victory. Hoy Dios te puede dar visión de victoria. Hannah received faith that not only was she going to have a son, Ana recibió la fe que no solo tendría un hijo, but that this son will serve God all the days of his life. pero que él serviría a Dios todos los días de su vida. Cuando tienes una visión de Dios, When you have a vision of victory, una visión de victoria cuando la tienes, you hold it together. tú mantienes firme ahí los pies en los frenos. Church, we don't live for the great moments in life. Hermanos, no vivimos por los grandes momentos de la We vida. live every single day Vivimos cada día seeing the miracles of God. viendo el milagro de Dios. But because we have a vision of the Lord, Pero porque tenemos una visión de Dios, you could have a good week, puedes tener una buena you could semana, have a bad week, una mala semana, you could have a bad month, puedes tener un mal mes, but it doesn't matter. pero no You importa. never throw in the towel Nunca desistes. because you're here for the long run. Y estás aquí para You see the larga vision distancia. Tú ves a of ver victory. victoria. Amen. Let's give God a Amén. hand Vamos a clap. dar a Dios un aplauso. You see a vision down there. Tú ves una visión lejos allá. So, you know what? ¿Sabes qué? When you're committed to the long run, Cuando dijiste que vas a ir a la larga, when you are committed to the long things of God, cuando comprometiste servir a Dios por siempre, because you have a vision of victory, porque tienes una visión de victoria, you could have a bad day, puedes tener un mal día, but you keep going. pero tú sigues.
When you don't have a vision, Cuando no tienes una visión, you have just one little bad day. nomás tienes un díacito malo. Now it's like, the next 20 years, I'm just going to throw them away. Los próximos 20 años no me importa, tiro la toalla. Because when we have a vision, Porque cuando tenemos una a visión, victory from God, una de victoria de even the Dios, bad days become good. aún los malos días se For convierten God en works buenos. all things Porque Dios hace for the todo good of trabajar those who love Him. para el bien de los que le aman. Amen. Amén. I want to tell you, Déjame decirte, when you have nothing to live for, cuando no tienes nada por qué vivir, or you don't have a purpose of God, no tienes un propósito de Dios, that is when we need to ask God for one. ahí es cuando necesitamos pedir a Dios por uno. Your greatest inspiration Tu mayor inspiración for your life para tu vida it comes when you're in the valley. viene cuando estás en el valle. Were you going through the worst moments of your life? Pasando por los momentos más difíciles de tu vida, I got good news for te you. tengo buenas noticias. That is where God's inspiration, His greatest inspiration is going to come for you. Allí es donde la mayor inspiración de Dios te vendrá For your life and for your para marriage. tu vida y tu matrimonio. When marriages are struggling, Cuando el matrimonio está luchando, you're in the best position to God give you something new for that marriage. es el mejor momento para recibir algo nuevo para ese matrimonio de parte How de many Dios. say amen? ¿Cuántos dicen amén? Your greatest inspiration Tu mayor inspiración comes viene in your valley. en tus valles. When you hit rock bottom Cuando tú estás a lo profundo ahí en el piso, is where God shows up. es cuando Dios viene. Jesus had a vision of victory when He went to the cross for you and me. Cristo tenía una visión de victoria cuando fue a la cruz por ti y por mí. Let me tell you, Déjame decirte, when He said it is finished, cuando Él dijo, hecho está, He sealed that victory for you and me. selló la victoria para ti y para mí. We now, Nosotros ahora, normal people, gente normal, average folks, común y corriente, raising families, levantando familias, going to work, yendo a trabajar, stressing throughout the day, teniendo estrés todo el día, working for men, trabajando para los hombres, we can now say, podemos ahora decir, average people, gente común y and corriente, declare it before the y heavens, declarar a los cielos, we are more than conquerors through Him that loved us. somos más que ganadores por Cristo que nos amó. God had a vision, Jesus had a vision of victory for our Dios lives. tiene una visión, Cristo, una visión de victoria para ti y para mí. De victoria. Victory over sin, Victoria sobre el pecado. victory over death. Victoria sobre la muerte. Let me tell you, guys, listen to me. Hoy, escúchame, You don't have to deal with your sin anymore. no tienes que estar bregando You con don't tu have to be pecado. bound to any addiction in your life. No tienes que ser esclavo de ninguna adicción You en tu don't vida. have to have despair in your heart. No tienes que estar desesperado. You don't have to have a life that you are defeated. No tienes que vivir una vida de derrota. Because on that cross, Porque en aquella cruz Jesus had a vision of victory for you and me. Jesús tuvo una visión de victoria para mí y para ti. You don't have to fear the enemy. No tienes que temer al enemigo. Jesus conquered the enemy. Jesús ya venció al enemigo. Jesus is constantly reaching out to the broken people because He has a vision of victory over their lives. Jesús está constantemente buscando por la gente rota porque les tiene una visión de victoria. The broken is like a magnet to Jesus. Los rotos como que atraen a Cristo. Los quebrantados. If you are broken-hearted, Si estás quebrantado de corazón, you are a magnet to God's grace and transformational power. hay un imán que te atrae a Cristo. A You Cristo can't have an encounter with Jesus and be the same. No puedes encontrarte con Cristo y seguir lo Because mismo. you grasp a vision of victory over your life. Agarramos una visión de victoria And from para that tu day, vida. everything Y changes. desde ese día todo cambia. How many say amen? You're going to have a vision of victory for your Tendrás family. visión de victoria para tu vida. Every single mother here, Cada mamá que está aquí, God's going to give you a vision for your Dios children. te dará visión para tus hijos. Every couple here, God's going to give you a vision for your marriage. Cada matrimonio aquí, Dios dará visión para tu matrimonio. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Jesus is always reaching for the broken Jesús está siempre alcanzando al quebrantado because He has a vision of victory for them. porque les tiene una visión de victoria y Él tiene para esta God vida. has a vision of victory for all of the families of the Inland Empire. Dios tiene una visión de victoria a todas las familias de Moreno Valley, Riverside, Paris, God has a vision for you. Riverside, Paris, Dios tiene una visión para ti. And just like Hannah, Y igual que Ana,
It didn't matter that she was criticized. No le importó que la criticaran. When the day she had her baby, En el día que le vino su bebé, that she kept just for a little bit, que lo tuvo por corto tiempo nomás. and then went and dedicated him to God forever. Después fue, lo dejó en el templo para Dios por siempre. So are we. Así también nosotros. We will see a great fruit for the glory of God Veremos gran fruto para la gloria de Dios when we give that vision back to Him. cuando le demos esa visión de vuelta para ti. No one here in this church is going to suffer in vain, Nadie aquí en esa iglesia sufrirá en vano, because whatever you're going through now, porque lo que sea que estés pasando en ese momento, God could refresh you, Dios te puede renovar, give you a vision darte una visión and a victory. y una victoria. Amen.